Y bien, la economía del Perú pues creció 7.68, es decir, prácticamente 7.7, casi 8% el primer semestre de este año. Ese es un dato que ha salido hoy día, que el INEGI ha revelado el día de hoy. Aunque ya en junio el crecimiento fue de solo 5.3, o sea que en junio ya se ha notado la desaceleración, producto naturalmente del proceso político. Hemos invitado a Alfredo Torne, que es economista, director general de la Banca de Inversión y Análisis de Banorte, ICSE México, quien está en el Perú por unos pocos días para conversar acerca, en fin, de la economía mundial, la crisis esta que se supone que se avecina y cómo nos podría afectar. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, quizá podemos comenzar directamente por ese tema, ¿no? De la economía que ha sido la peruana, 7.8, casi, 7.7, y en el primer semestre, pero en junio ya solamente 5.3. No sabemos exactamente, bueno, aparentemente las señales que está dando el gobierno son en términos generales positivas. Hay algunos problemas, pero en fin, en términos generales son positivas. Pero está este problema del contexto internacional, que no sabemos si la economía mundial nos va a traicionar o no. Entonces, ¿cómo ves la economía del Perú el próximo año, por ejemplo, este año y el próximo? Mira, yo creo que mucho va a depender de dos variables, como dices tú. Una es la parte internacional, que se ve muy complicada. Hay todavía la discusión de si Estados Unidos va a entrar en una segunda recesión o no. Yo creo que en este momento las probabilidades de que eso suceda es casi 30%. La economía china, que es una gran... 30%, dices tú. 30% de probabilidades. Y después la economía china, que es la gran demandadora de materias primas, que es de donde viene la bonanza peruana. Es una economía que también se viene desacelerando con una inflación relativamente alta. La semana pasada salieron la inflación cerca de 6.5% anual, y con salarios aumentando cerca del 25%, lo cual claramente es insostenible, ¿no? Y después tenemos Europa, donde Perú quizás es un poco menos, está menos expuesto, pero sí genera una aversión al riesgo enorme, que es una Europa, que el sur de Europa altamente endeudada, y prácticamente es una economía que viene creciendo cerca al 1.5%. Entonces, en ese contexto, lo que hemos visto la semana pasada es una caída de las materias primas. Lo único que no cayó es el oro, porque el oro se ha convertido en el refugio ante toda la incertidumbre, pero ciertamente todos los metales y obviamente los alimentos, los precios de los alimentos, vienen bajando, lo cual es una fuente de preocupación, ¿no? Y la segunda es el experimento del presidente Humala, ¿no? Creo que él de alguna manera ha sido cauto, ratificó al presidente del Banco Central, puso un ministro de Economía bastante, yo diría, ortodoxo, y creo que la señal es bastante clara de que si algo tiene que mantener es que tiene que mantener el crecimiento rápido que se generó en los últimos dos gobiernos. Si no lo mantiene, pues su programa social se pone en cuestión, ¿no? De acuerdo. Y bueno, en definitiva, ¿qué cosa podría pasar? Tú dices que en Estados Unidos hay un 30% de posibilidades de una recesión. Esta degradación de la deuda soberana por parte de Standard & Poor's, claro, en realidad no agrega ninguna información nueva al tema, ¿no? Sin embargo, desató una caída tremenda de la bolsa en ese momento, aunque la bolsa ha venido subiendo luego de eso, ¿no? Últimamente, sí. Entonces, en realidad, al final no va a tener, no sé si va a tener algún impacto, porque de todos modos la gente, pese a esa degradación de la deuda, la gente se refugió precisamente en los bonos norteamericanos, salió a comprar. Es una cosa increíble, o sea que... el problema ahí es que el déficit norteamericano no lo están reduciendo en la magnitud necesaria, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Standard & Poor's. Es decir, el recorte tendría que haber sido mucho mayor. Sí. Es decir, los republicanos, el Tea Party se quedó chico al lado de lo que... Es que yo pienso que la gente como dices tú correctamente, ha puesto mucha atención en lo que dijo Standard Poor's. Standard Poor's no dice otra cosa que lo evidente, y es de que si siguen así las cosas, entonces la razón de deuda al PIB va a pasar
por encima del 100%, y eso pone a la sostenibilidad de la deuda en otro nivel, y no es el nivel de AAA. Pero yo pienso que detrás, o sea, la forma en que reaccionan los mercados es que reaccionan precisamente al opuesto, y no responden al déficit en sí mismo o al aumento de la deuda, o a la degradación de la deuda, porque hubiesen tenido que vender todos los bonos del Tesoro americano, sino que responden al hecho de que la economía no tenía fuentes de crecimiento, y por eso cae la bolsa de valores, y por eso se reducen las tasas de interés sobre los bonos, ¿no? Todo el mundo sale de sus posiciones riesgosas y se va a sus posiciones seguras, que es el bono. Lo que sucede en Estados Unidos, yo pienso que hay una parte de corto plazo y una parte de largo plazo. La de corto plazo es de que la medida que utilizó el presidente Obama al comienzo para estimular la economía, que era vía una medicina keynesiana, por ponerlo así, de expandir el gasto público a la loca, pues se les acabó. O sea, ese margen que ellos tenían para estimular la economía, no solamente no funcionó porque no estimuló a la economía, sino que ahora los márgenes para mantener un déficit del 10% pues simplemente no existen, como dices tú. Aparentemente además gastó mal, es decir, no en los sectores adecuados, quiso satisfacer un poco su clientela el sindical y al mismo tiempo, pero no ha metido mucho en infraestructura, por ejemplo, en esas cosas donde él dijo que iba a meter el dinero. Era una política muy keynesiana. Lo que sucede es que cuando, si recordamos, cuando vamos a la política keynesiana de la preguerra en los años 40, la economía americana era una economía cerrada. Hoy día la economía americana es una economía abierta, y lo único que hizo es que ese gasto se fue a que las familias ahorren más, reduzcan sus niveles de endeudamiento, y lo mismo hicieron las empresas. Y ese es el componente de largo plazo. El componente de largo plazo es de que si uno ve a las empresas, hoy día las empresas están en su punto más líquido en la historia de Estados Unidos. Solamente las empresas tienen en cash el 12% del PIB, y las familias lo que han hecho es que han bajado su deuda casi en 20, 30 puntos porcentuales del PIB. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que las familias, cuando Obama expandía, ellos ahorraban más, atesoraban más cash, dando la impresión de que esta era una crisis de confianza. Entonces, y esa es la parte de largo plazo que Obama todavía no ha atacado y tiene que atacar. Bueno, entonces de repente las familias están ya preparadas para empezar a gastar nuevamente, o las empresas para invertir. Recuerda que las familias en el año 30 se pasaron desde el año 29 hasta cerca del año 40 ahorrando, claro. Y esa fue la Gran Depresión. Esta es precisamente el tira afloja de esta crisis, de que si es que no hay un programa que ponga la economía americana de nuevo en la senda de crecimiento y estimule a que las familias y las empresas gasten, pues lo que van a seguir haciendo es que van a seguir ahorrando. ¿Cómo se hace eso? Tiene que haber un shock de confianza. Hay muchas formas de hacerlo. O sea, Obama claramente tiene que hacer un cambio en la forma en que gasta, tiene que generar confianza en el sector privado, cosa que obviamente que no está haciendo, y tiene que de alguna manera repensar todo el sistema tributario americano. Hoy día, por ejemplo, subir los impuestos a las empresas como lo que él plantea, lo único que va a hacer es que las empresas se retraigan más, ahorren más y gasten menos, porque simplemente quieren evadir esos impuestos, ¿no? Entonces quizás la solución es reducir, hacer un plan de reducción del gasto aún mayor que el que se ha hecho para generar confianza. Pero eso claro, en lo inmediato podría generar un poco más de recesión, o no lo sé. O sea, tiene que buscar una fórmula. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero una forma de hacer es bajar precisamente los impuestos, dar un mensaje más de largo plazo, decir voy a mantener los impuestos corporativos bajos por un tiempo, generar productividad, dar ayuda para que los empresarios empiecen a producir más y dar ayuda para que los consumidores salgan a gastar. Y eso se tiene que poner en un paquete. El problema de Obama es que hay que recordar que Obama en la primera parte de su gobierno dio un mensaje muy en contra del sector corporativo. Por ejemplo, sí, pues. Hoy día... Es decir, el sector empresarial, claro. El sector empresarial, sí. Hoy día Warren Buffett, que es el millonario más grande, le ha entregado una carta abierta a Obama, precisamente diciendo, nosotros los empresarios estamos dispuestos a poner nuestro grano de arena, pero necesitamos que usted nos dé las garantías para nosotros poder invertir. Y creo que es el mensaje
que está detrás de esta crisis, ¿no? Ahora, mencionabas el caso de la China, pero la China, que cuando se dice que la China está reduciendo su crecimiento o desacelerando su crecimiento, significa que ya no va a crecer 10, sino 8. Eso es más o menos de lo que estamos hablando. O sea que va a seguir creciendo. Quizás, claro, el precio de los minerales no aumente, pero tampoco creo que caiga mucho, o sí podría caer mucho. Bueno, si la economía americana entra en una recesión, claramente sí van a caer. Es bastante obvio y lo vimos en la crisis del 2008-2009. O sea, los niveles de las materias primas sí se desplomaron. Se desplomaron el mercado accionario y muchas otras cosas más. Pero ese riesgo existe. Yo pienso que si es que la economía americana aún creciese a niveles muy moderados, alrededor, por ejemplo, en la primera mitad de este año, solamente ha crecido el 0.8%, ¿no? Que es uno de los crecimientos más bajos que ha tenido la economía americana desde la crisis del 2008-2009. China, uno puede reírse y decir, bueno, solamente 8%, pero eso tiene connotaciones globales muy importantes. Para terminar, para la economía peruana, para el manejo económico, de la política económica peruana. Yo creo que si los grados de libertad eran bajos antes, yo creo que ahora son mucho menores. Hay que preocuparse por la competitividad peruana, de las empresas peruanas. Hay que preocuparse, por ejemplo, de que las empresas mineras probablemente no van a generar los ingresos que antes generaban. Y también hay que proteger a la economía de eventuales desaceleraciones globales. Hay que buscar una fuente de crecimiento interna, ¿no? Hay que preocuparse menos de la inflación hoy día, hay que preocuparse, dejar quizás que la inflación se vaya un poco más, pero mantener el crecimiento, y hay que buscar fuentes de consumo que puedan mantener a la economía y darle un colchón en la medida en que la economía global se desacelere, ¿no? Muy bien. Alfredo Torres, gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jaime Pinto, socio del estudio Pinto y Abogados, para conversar acerca del tema del gas, del lote 88, y de esta curiosa propuesta del Ministerio de Energía y Minas para cobrar las regalías del gas de Camisea en especie, es decir, en gas licuado de petróleo, para entregárselo a Petroperú y que lo distribuya más barato, creyendo que eso no es un subsidio. Regresamos.